Listo, ya está grabando. Entonces, para los que apenas se habían acabado de conectar, la petición es que aprovechando que estamos nosotros haciendo el planteamiento de los proyectos, nos inscribamos. O sea, que vayamos a este sitio, ¿sí? Semilleros AP. Ustedes entren al sitio. Entonces, yo ya les mandé aquí al chat la dirección. ¿Sí? Entonces van ustedes allí al sitio web y hacen la inscripción. No sé qué sigue, pues porque yo no... eh, ¿Qué le pasó? ¿Será que está mal la... Toca borrarle la parte del slash de inscripción y después ya deja. Unicorva Educo? Sé que te moleste. Educom. Ah, sí, tienes razón. Te voy a volver a copiar el cosito. Listo, ya. Entonces es entrar allí a esta parte y realizar la inscripción, colocar sus datos y todo ese tipo de cosas. Ahora, tenemos más o menos unos 15 a 20 días, pero lo ideal es que en 15 días pues ya tengamos una propuesta para que pues en lo posible todos puedan participar dentro de la parte de la propuesta. Entonces, la idea nuevamente, como les decía, es que ustedes descarguen este formatico y que comiencen a trabajar sobre este formatico, ¿no? Entonces, que comiencen a colocar aquí la información. eh, Nosotros somos suroccidente, ¿sí? Aquí sería Universidad del Cauca, nombre del semillero, ¿sí? Y, eh, y vamos colocando, pues aquí, programa académico, el programa al cual ustedes pertenecen, si es ingeniería de sistemas o ingeniería electrónica, bueno, no sé cuál van a colocar aquí. Título del proyecto, ¿sí? Entonces, el mismo título que han estado trabajando, los autores del proyecto. Entonces, me imagino que son los que están inscritos acá, los que tienen que aparecer como autores del proyecto. Ven, aquí está Diego, aquí estaría Mayerly. Entonces, eso, y bueno, colocan aquí la identificación, eh, ponentes, quién será el ponente, los correos, teléfonos, eh, cuál sería la categoría que corresponde y comenzar a colocar aquí la información, ¿sí? Entonces, aquí nosotros ya tenemos algún tipo de información de lo que es este proyecto. Entonces, pues, nuevamente aquí es el título, verificación de material, ¿sí? Es este. La introducción, ¿sí? Entonces, para poder hacer la introducción, ahí es donde toca entonces ya empezar nosotros a trabajar con lo que estamos haciendo de los antecedentes, ¿sí? Con lo que se está haciendo de los antecedentes, nosotros podemos empezar a hacer el planteamiento. Y precisamente hoy lo que quería mostrarles era que a partir de los antecedentes que ustedes ya hayan podido encontrar, hayan empezado a leer, pues comiencen a hacer el planteamiento eh, hacer el planteamiento de ese problema, ¿sí? Entonces, aquí esto pues lo coloco yo aquí porque es lo que ya se había colocado inicialmente, ¿sí?
Entonces, aquí dice el planteamiento del problema y la justificación. Pero entonces en la introducción es donde uno comienza a colocar un poquitico de más información de lo que se está haciendo, ¿sí? Entonces, aquí precisamente habla de que la universidad debe pagar, entonces, pero esto es entrar directamente. Entonces, aquí es donde uno ya comienza a hacer ese planteamiento, ¿sí? Eh, vamos a ver, yo les había dicho vamos a hacer un pequeño repaso rápido aquí de esto, ¿sí? Habíamos visto que nosotros buscábamos la cadena de búsqueda, o sea, planteábamos una cadena de búsqueda y habíamos hablado de que esa cadena de búsqueda la sacamos de los núcleos o de los temas más importantes que trabajaba nuestro proyecto, ¿cierto? Y que a partir de esos núcleos, esos temas más importantes, buscábamos unas cadenas, ¿sí? Que se acercaran a eh, encontrar investigaciones o documentos que se hubiesen hecho anteriormente, que nos permitan ponernos en tema, que nos permitan mirar si alguien ya ha propuesto una solución o si alguien ya ha propuesto la misma solución y que nos permitiera establecer precisamente qué tanto se había hecho al respecto. Entonces creo que eso era lo que habíamos hecho aquí la última vez. Habíamos hablado de precisamente esto. Hemos hablado de que teníamos aquí unos temas, ¿sí? Y que a partir de esos temas nosotros empezábamos a colocar precisamente esos elementos. Precisamente lo que estábamos hablando, habíamos hablado de la ubicación precisamente de las ambulancias y el último ejercicio que habíamos hecho era sobre eso, ¿no? sobre, sobre las ambulancias. Bueno, yo aquí volví a tomar otro de los proyectos. Lo que yo quiero mostrar es que independientemente de cuál sea el proyecto, el trabajo es exactamente el mismo, porque esta es la metodología o la forma en que nosotros hacemos precisamente, encontramos esa información, ¿sí? Entonces, digamos que si ya no estamos hablando de esta temática que nosotros ya habíamos colocado anteriormente, ¿sí? Sino que ahora vamos a hablar de otras de las temáticas como la que les acabé de colocar allí, ¿sí? Que es lo de las basuras. Entonces, nuevamente, ¿cuáles serían los núcleos temáticos? Es lo primero o sea, las áreas fundamentales que se van a trabajar en el proyecto. A eso se refiere los núcleos temáticos, ¿sí? Entonces, normalmente, o el tutor o el mentor o en el mismo problema uno encuentra eso, ¿sí? En el mismo problema uno encuentra de que habla de los desechos sólidos. Entonces, obviamente, uno de los núcleos temáticos que aparece aquí y que posiblemente me va a permitir empezar a encontrar información va a ser precisamente sobre los desechos, ¿sí? Entonces, ahí coloco el primer núcleo temático, ¿sí? Eh, otro dice, la fórmula de medición, dice que hay una forma de medición para calcular los desechos, ¿sí? Ahora estamos hablando de IoT para crear dispositivos que mida desechos sólidos, ¿sí? Entonces, esto de los desechos realmente tiene que ver con la parte ambiental, ¿no? Eso tiene que ver con la parte ambiental, ¿sí? Y el otro tiene que ver con la parte de IoT, o sea, el núcleo temático es con IoT, ¿sí? Y nosotros tenemos desechos sólidos y tenemos por otro lado dispositivos de medición de esos desechos. Y obviamente, digamos que aquí sería el punto donde estarían los estudios que se unan esas dos palabras en específico, ¿sí? Y Eh, el otro elemento, estamos hablando de la forma de medición de esos desechos. Entonces, como que hay otro elemento aquí que es la fórmula de medición. Entonces, aquí ya van apareciendo tres palabras claves, ¿sí? Y con esas tres palabras claves, pues nosotros empezamos a hacer la búsqueda de los antecedentes. Para poder hacer la búsqueda de los antecedentes, pues tenemos que organizarnos un poco, ¿sí? Ya creo que yo les había colocado también
de que ustedes debían crear un directorio, ¿cierto? Y en una de las partes colocar aquí la propuesta del proyecto. Mire, de por sí ya tenía el ejemplo sobre la propuesta del proyecto aquí. Ya estábamos hablando aquí. Mira, aquí está de una de las sesiones que nosotros ya habíamos hecho anteriormente, ¿sí? Y por otro lado, entonces voy a cerrar esta. Y por otro lado, colocar una segunda carpeta con antecedentes, ¿sí? Es importante tener esos dos, empezar a colocar la información de una manera organizada. Entonces, por favor, todos los proyectos, lo ideal es que hagan exactamente lo que les estoy mostrando acá, ¿sí? Que tengan una carpeta de proyecto, ¿sí? Que en una primera carpeta coloquen la propuesta y en una segunda carpeta comiencen a colocar esta parte de los antecedentes. Y mirando esta carpeta, entonces aquí volví a colocado la parte de aquí de los antecedentes. Ah, yo había cambiado la introducción por los antecedentes, eso lo voy a actualizar en el documento. ¿Sí? Y mire que aquí está desechos sólidos, fórmula de medición, ¿sí? Y crear un dispositivo que permita medir correctamente eso. Entonces habíamos empezado a trabajar sobre una posible cadena de búsqueda, ¿sí? De desechos sólidos, y también otra de las cosas que les había comentado era que y lo importante era que pasar esas cadenas de búsqueda a inglés, ¿sí? Porque pues la mayoría de información relevante y de estudios que ya han sido evaluados por la comunidad normalmente están en inglés, ¿sí? Entonces aquí teníamos el solid waste, ¿sí? La fórmula de medición, el measurement formula, IoT, Internet de las Cosas, o IoT, ¿sí? O dispositivo o SmartThing. Entonces, aquí podríamos, y cuando hicimos las primeras búsquedas, incluso no aparecía mayor cosa, ¿cierto? Bueno, entonces, esto por una parte. Y lo otro ya es empezar a hacer esa búsqueda de antecedentes con esta cadena de búsqueda y empezar a probar la cadena de búsqueda. O sea, la cadena de búsqueda tiene que ser, como lo decía ahorita su compañero, tiene que ser refinada, ¿sí? Porque normalmente con la primera cadena de búsqueda que uno coloca, no se encuentra toda la información. Entonces uno puede empezar a refinar esa cadena de búsqueda. A mí me gusta la parte de refinar la cadena de búsqueda, pues, precisamente con la herramienta Publish or Perish, ¿sí? Esto también ya se las había mostrado a usted, ¿sí? Y entonces, esta es un frontend, ¿sí? Que se coloca sobre las principales bases de datos que nosotros tenemos acá, ¿sí? Google Scholar, aunque es una base de datos bibliográfica, es una base de datos bibliográfica que incluye mucha literatura gris, que es lo que nosotros le llamamos literatura gris. Le llamamos literatura gris también a literatura o trabajos o publicaciones que no necesariamente han sido avalados los por pares evaluadores de alto prestigio, sino que pues alguien lo ha publicado para divulgación, pero no está avalado. Pero también incluye la literatura que ha sido avalada y que se encuentra en las bases de datos de alto prestigio. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que hay veces que cuando el tema es muy novedoso o el tema es muy raro, pues no se encuentra mucha información. Entonces hay veces que toca recurrir un poco a esa literatura gris como para poder hacer un sondeo de cómo nos encontramos con esa información. Entonces, aquí en las palabras clave, pues aquí nosotros podemos utilizar, digamos que esta última, utilicemos esta que se había utilizado antes, ¿sí? Entonces, aquí en los keywords, ¿sí? Aquí no hay necesidad en esta parte de colocar esto. Digamos que aquí, pues, colocamos las palabras separadas por coma acá. Y esto me va a permitir hacer como una primera exploración, ¿sí? Una primera exploración de, de qué voy a encontrar al respecto de este,
de esta información. Dejamos aquí Smart Thing. Okay. Solid Waste, Measurement Formula, IoT Device, and Smart Thing. Vamos a ver. Entonces ya con esto, puedo hacer la primera búsqueda. Dice que cero resultados. Entonces a esto me refiero, que hay veces esta cadena no nos da pues la información más adecuada. Entonces vamos borrando de pronto alguna de estas. Aquí ya, por ejemplo, aparece algo, ¿sí? Aquí dice impacto de la información digital, el manejo de la información digital, transformación verde, ¿no? Escuela de ingeniería, ¿no? Evidencia de la inequidad en China, esquema basado en cloud para la recolección de basura. Este podría ser interesante. Sin embargo, todavía no está apareciendo información importante. Entonces, o información bastante información, porque es que este tema es un poquitico más complejo. Yo le quitaría entonces por ahora, por ejemplo, esta palabra de la fórmula y dejemos solid waste y dejemos solamente IoT. A ver qué aparece. Me está pidiendo entrada, pero no veo dónde. Gente chat, participar, no veo quién pidió entrada acá. Va por acá. Bueno, entonces vamos a ver Solid Watson en IoT. Aquí aparece un poquitico más de información. Entonces, digamos que en este caso, para que me pareciera un poco más de información, yo fui quitando algunas palabras de las que había colocando acá, como yendo un poco más hacia el centro. A la final dejé solamente desechos sólidos e IoT en general, para ver qué aparece allí, ¿sí? En otras ocasiones es al contrario. En otras ocasiones aparece demasiada información y entonces toca ir añadiendo keywords, ¿sí? Entonces mire que a la final las palabras clave que nos funcionaron, que más información nos devolvió, ¿sí? Fue estas dos, ¿sí? Entonces estas dos fueron las que mejor funcionaron. Entonces, uno va haciendo pruebas y va mirando, porque pues ahí ya vi que nos aparecieron algunos datos interesantes. Entonces, nada más mirando aquí los títulos, ¿no? Entonces, aparece, dice, incrementando la disponibilidad de los datos y para el uso de la recolección de basura sólida, una plataforma basada en LoRaWAN y blockchain. Este suena bastante interesante. ¿Sí? Check all. Entonces, este suena bastante interesante. Modelo de Deep Learning, Smart Bin System, Real Time para la gestión. Mira que aquí hay ya una palabra clave que estamos viendo allí. Waste Management. O sea que ese podría ser una palabra clave que podríamos nosotros incluir. En los mismos resultados preliminares que vamos nosotros teniendo, podemos ir incluyendo estas palabras que nos van filtrando de pronto información de otros estudios que no necesitamos. Este también suena interesante. Este es un modelo de optimización de una ruta de localización, ¿sí? Para las basuras. En este caso, pues para este proyecto no necesitamos una ruta, un modelo de optimización.
Este es uno de los estudios que son los más interesantes. Cuando ustedes encuentran un review, ¿sí? O encuentren un survey, son estudios importantes porque estos estudios lo ponen a uno directamente en el contexto. Estos que han hecho estos review o survey, ellos ya han estudiado la bibliografía que hay al respecto de este mismo tema. Y entonces ellos lo que hacen es que ya les colocan a ustedes en la mano, por ejemplo, cuáles son los vacíos, cuáles son las soluciones, con qué orientación se han dado las soluciones. Entonces, lo primero que yo les recomendaría es que si ustedes encuentran un review o un survey, ese sea el primero que habría que leer. ¿Sí? Un monitoreo en tiempo real. Este también se ve muy interesante. ¿Sí? Mire, aquí Solid Waste Management System, una aproximación conceptual, y yo tengo Solid Waste Management Collections. Este también sale eh, Municipal Solid Waste clasificación en tiempo real. Bueno, esto suena interesante, no sé si sirva o no sirva, pero mire, ya con esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Smart Solid Waste Management System 10, por ejemplo, aquí tendríamos, ahora no sé los años, están bastante nuevos, 2023, estamos hablando de que son publicaciones de este mismo año, ¿sí? Son publicaciones de este mismo año, entonces ya todas estas, nosotros las podremos utilizar para nuestra revisión, ¿sí? Entonces yo les había dicho que de pronto que utilizaran las 10 más nuevas, ¿sí? Que las 10 o las 5 más nuevas y que utilizaran las 5 más relevantes, ¿sí? Aquí están por nuevo, aquí habrían realmente 10, ¿sí? Y el orden de relevancia lo da este rank que está acá, pero realmente como lo que vemos acá es que eh, digamos que se puede después ordenar por ese ranking, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo hice fue con control seleccionarlas, ¿sí? Y decirle aquí que guarde estos resultados como RIS, ¿sí? Entonces, aquí los guardo, ¿sí? Y aquí es donde viene la otra herramienta que es importante que ustedes tengan a la mano y que instalen, que es el Mendeley. Esto también ya les había mandado a ustedes de lo que habíamos hablado, ya les había dicho que lo instalaran y incluso le había compartido un video en internet de cómo instalarlo y cómo utilizarlo, ¿cierto? Entonces, esta es la otra herramienta. Entonces, una vez que ustedes creen cuenta, lo ideal es que ustedes creen una cuenta en Mendeley Web. Esta es la herramienta de escritorio, pero lo que pues, se puede hacer exactamente aquí se puede hacer en web, ¿sí? Y saquen, entonces, creen un folder, ¿sí? Creen un nuevo folder, ¿sí? Y en ese folder van a colocar, ¿sí? Yo le voy a colocar recolección de basura, ¿sí? Entonces, crean un nuevo folder y aquí en este nuevo folder es donde van a colocar incluso sus carpetas dependiendo de lo que vayan ustedes encontrando, ¿sí? Entonces, si yo le dije aquí guardar ya de estos primeros artículos que coloqué acá, eso es información, ese archivito es el que guardé. Entonces yo le voy a dar doble clic y ahí me aparecen todos los 10 proyectos que seleccioné, ¿cierto? Los tomo y los paso directamente sobre ese nuevo folder de colección de basura, ¿sí? Y ahora vamos a empezar con el proceso de recoger los PDFs para poder relacionarlos acá y después hacer las lecturas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente. Una forma de hacerlo es darle doble clic directamente sobre esto, ¿sí? Y él lo lleva aquí, ¿sí? Y hay veces que uno entra aquí y uno le puede decir que descargue el PDF, ¿sí? Entonces, uno aquí, y aquí en este caso, mire que me permitió bajar directamente el PDF. Entonces, ¿qué es lo que hago yo normalmente? Lo que hago es que yo le digo aquí guardar, ¿sí? Y yo aquí en el escritorio tengo el proyecto Canecas, tengo los antecedentes, ¿sí? Y
y yo le coloco aquí, pues, un nombre que me... Increasing data availability. ¿Sí? Entonces le digo guardar. Entonces me dejó descargar eso. ¿Sí? Bueno, hay otra cosa a tener en cuenta, es que como esto yo lo descargué fue voy a dar doble clic acá, de Mendeley, de Publisher Paris, ¿sí? Y él a veces no tiene esta información muy bien definida, ni des en cuenta que este abstract está con puntos suspensivos, ¿sí? El journal no está completo tampoco. Los autores posiblemente tampoco están todos. Es decir, con este primer, digamos, referencia no está completa. ¿Por qué? Porque la traje directamente de Publisher Purge. Entonces, la recomendación es que si al darle doble clic, yo encontré el punto donde se estaba haciendo esto acá, de aquí sí lo baje, ¿sí? De aquí, de esta parte, cuando aquí le dice que lo cite, entonces, por ejemplo, aquí yo le digo cite, ¿sí? Es por RIS, ¿sí? Y entonces aquí me bajo otra vez el RIS, ¿sí? Mire que aquí me lo volvió a colocar acá, en Increase Data, vuelvo y lo coloco, lo paso aquí a recolección de basura. Recientemente agregado, ¿sí? Y fue ese, me parece que es el mismo. A ver, font size no. Aquí, aquí no está, era aquí. Aquí. A ver, cite, tipo RIS, abrir archivo. Me parece que lo está importando exactamente igual. Yo voy a borrar este. Decirle RIS. Mirar dónde lo guarda. Aquí está. Sí, pero sí está, bueno, está como igual. En este caso está trayendo lo mismo. Sí. Claro, porque pues se supone que aquí ya cuando uno hace comparte esto o hace la citación, él lo comparte, la comparte bien, sin esas comillas. Bueno, entonces la otra es, ahora tengo esa, ya tengo esta, entonces voy aquí a la recolección de basura, ¿sí? Ah, bueno, recientemente añadido, me toca volverlo a abrir, porque lo borré. Aquí está. Listo. Y ahora este lo paso a basura. ¿Sí? Entonces aquí está, Fito. Sí. Y entonces aquí le digo agregar archivo. ¿Sí? Entonces increase data. Entonces lo agregamos. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí. Si yo le doy doble clic, yo puedo leerlo ahí directamente. ¿Sí? Vamos a ver. Hay una parte también que tiene el propio Mendeley para buscar si la citación actualizar los detalles. Aquí uno le da clic derecho y le dice Update Details. Entonces yo le puedo decir esto y él busca si hay una forma de encontrar unos detalles más actualizados. ¿Sí? Ahora, busquemos otro de estos. IoT Integrated Deep Learning Model. Digamos este. A ver, queremos copiar. Lo podemos hacer desde ahí o lo podemos hacer aquí. ¿Sí? Yo le puedo dar doble clic acá, de Publisher Parish, y decirle aquí está en IEEE Explorer. ¿Sí? Y mirar aquí si me lo deja bajar. Entonces aquí no me lo deja bajar directamente. Ahí es donde nosotros entonces tenemos que ya entrar es
desde la biblioteca de la Universidad del Cauca para que les deje a ustedes descargar esto, ¿sí? Entonces ustedes pueden entrar de la biblioteca para empezar a hacer ese descargue. Entonces uno le dice aquí biblio.encauca.gov. Hay veces que tampoco tiene la opción, pero pues nos lo mandan a nosotros y después nosotros lo tratamos de buscar desde otra cuenta de otra universidad. Esto está en IEEE Explorer, ¿sí? Entonces yo busco aquí IEEE Explorer. Él me pide las credenciales e inicia sesión con el convenio que tiene con IEEE. Esto, una de las cosas que tiene esto es que no me aparece exactamente la misma, digamos que la misma interfaz. No sé por qué cuando entramos con la biblioteca nos aparece una interfaz un poquito diferente. Eh, entonces hay veces que toca como buscar por acá en publicaciones. eh, Buscar aquí en magazines, en journals. Bueno, yo lo coloco aquí journals, ¿sí? Y luego aquí en esta cadena de búsqueda trato de buscar el documento que estoy buscando. Entonces me lleva ya al buscador. Que estoy buscando este IoT Integrated Daily Model y me salió fue otro. Smart Solid Waste Management System usando blockchain IoT for Smart Sites. Bueno, habría que buscarlo aquí. Multimedia Waste Smart Cities. Pero creo que este incluso es uno de los que tenemos allí. Es Smart Solid Waste Management System. Ver. A ver, IoT Blockchain, Chain, IoT Base. No lo tenemos. Smart Solid. No, pero suena muy interesante ese. No lo habíamos encontrado antes, pero suena bastante interesante este. Este incluso podría servir muchísimo para lo que se está haciendo de ese proyecto, ¿sí? Aquí, aquí nuevamente les digo, si yo quiero agregar este, yo le doy clic aquí en citación, ¿sí? Le digo RIS, le digo que lo descargue, ¿sí? Y le doy y lo abro, ¿sí? Entonces mira que aquí me lo colocó. Entonces lo coloco nuevamente en recolección de basura, ¿sí? Y aquí está, ¿sí? Es este, el que encontré allí, ¿sí? Mire, y miren que este sí está completo, mire. Está bien el nombre del proceeding, el año, las páginas, el astra está completo, ¿sí? Los keywords del autor están completos, los autores están completos, ¿sí? Entonces, la recomendación es que el, esta citación o esta referencia la tratemos de bajar directamente de la base de datos con el exportar de la base de datos. Desde Publish or Perris nos permite encontrarlo rápido, pero lo ideal es cambiarlo por la que es, ¿sí? Entonces mire que este me parece interesante, ¿sí? Entonces yo le puedo llegar y darle clic aquí sobre este, aunque estaba buscando otro, pero obviamente este me sirve, ¿sí? Y yo le puedo decir aquí que descargue el PDF. Y como hemos entrado con el de la universidad, bueno, se supone que nos debería permitir hacer el descargue. Pues se supone, pero mira, aquí no me dejó Carlos descargar. ¿Sí? ¿Sabes? Esto es, digamos, algo que es normal, que hay veces que nos demoramos mucho tiempo incluso descargando uno de los documentos. Yo generalmente le coloco aquí el nombre del documento, si no me lo puedo descargar de la universidad. Entonces coloco el nombre completo y le coloco PDF, ¿sí? Entonces hay veces que me aparece para descargar el PDF directamente, sobre todo desde ResearchGate, que es la plataforma que
que los autores normalmente permiten descargar el PDF. Miren, aquí está, en este caso, está disponible, ¿cierto? Entonces, este sería una forma de conseguir ese PDF. Mira, aquí lo pude descargar, ¿sí? Entonces, yo lo copio y acuérdense que yo tengo en el escritorio el proyecto Caneca antecedentes y allí lo coloco. Yo te base de Smart Solid. Luego me voy nuevamente aquí, ¿sí? Y Smart Solid Waste, y aquí le digo Add File, y yo te base Smart Solid, ¿cierto? Y entonces aquí ya tengo dos, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora, hay otra opción, ¿no? Que es el Safety Hub, ¿no? Si ya definitivamente desde la misma universidad no se pudo, ya colocándole el nombre y buscando PDF tampoco se pudo encontrar, pues la otra opción es buscar sobre ese sitio web del Safety Hub, ¿sí? A ver si él ya lo tiene indexado y permite descargar ese, ese PDF, ¿sí? Esto lo estamos haciendo pues con fines académicos. Entonces, la idea es descargar esos documentos para poderlos utilizar, ¿sí? Entonces, aquí dice que no lo encontró, ¿sí? Entonces, ya si se intentó por todos lados de conseguir ese PDF y no se consiguió, entonces ya eso sería que me lo manden a mí o se lo manden a Carlos para que miremos si nosotros lo podemos descargar por otra parte. Hay veces que es bastante difícil descargar uno de estos documentos, pero uno puede tratar de descargarlo desde otra parte. Entonces es una cuestión de estar buscando y buscando y buscando hasta que uno puede encontrar la información. Entonces, con ese proceso, lo ideal es que ustedes lleguen a un punto donde le coloquen todos los PDFs a los artículos que ustedes van a leer, ¿cierto? Y ya con la información de los artículos que ustedes van a leer, aquí había uno que era un review, ¿no? Vamos a ver si podemos conseguir el del review. System, Methods, Sensors, Network, Solid Waste, a review. Es este, ¿sí? Vamos a ver si de aquí, vamos primero al Publisher Perris. Por aquí está el review. Le voy a dar doble clic, a ver a dónde me lleva. Y está en MDPI, ¿sí? MDPI, está ese review, ¿sí? Yo podría tratar de mirar si a través de la misma universidad puedo entrar ahí a MDPI. No, parece que no tenemos acceso por allí. Miremos aquí este review, descargar PDF. A ver si este lo deja descargar sin necesidad de entrar por la universidad. Parece que sí lo dejó descargar. Aquí está Sustainability, lo copio, voy al escritorio, antecedentes, lo pego. Eso es bueno que lo vayamos sacando de las descargas para que no se confundan con otros documentos, ¿sí? Y este review lo hacemos desde aquí, ¿sí? Mire que este review nuevamente, como les había dicho, no está bien, no está todo, el Astra no está bien, el Journal tampoco está bien. No le puede decir aquí que actualice los detalles, a ver, y ahí actualiza. En este caso sí lo encontró los detalles y lo actualizó, mírenlo. ¿Sí ve? Que aquí colocó bien ya todos los datos, ¿sí? Y él actualizó los detalles. Entonces no hay necesidad de ir a MDPI a hacer la exportación. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hay que hacer. Y luego ya después de eso, lo que tenemos que ponernos es a leer, ¿sí? Nos tenemos que poner a leer la información de lo que hay aquí, ¿sí? Y lo ideal es que ustedes vayan sacando como un apunte o vayan sacando unas anotaciones acerca de lo que ustedes van sacando o van leyendo de esos documentos. Entonces, por aquí hay una plantillita
Y bueno, después también se las voy a compartir. Es una ficha sinóptica que, que, que se hace acerca de lo que se está trabajando allí, ¿sí? Eh, de lo que se está trabajando allí. Y esta ficha, sobre todo aquí en la parte de los conceptos principales, es la parte más interesante de lo que uno puede hacer. Entonces, ustedes pueden colocar esa ficha, digamos, aquí a un lado. Y esta es la lectura que ustedes están haciendo, ¿sí? Y ustedes comienzan a hacer la lectura. Bueno, esto sí es volver a colocar pues esta misma información que ustedes ya tienen aquí, ¿sí? Que uno lo llena aquí con la ficha. Esto se llama hacer una ficha bibliográfica, ¿sí? Entonces con esto uno comienza a guardar como un resumen, ¿sí? Eh, tipo de documento es este. Como un resumen, este tipo de documento ustedes lo pueden encontrar aquí en lo pueden encontrar aquí en Open File Details. Pero mira, son los detalles. Es aquí. ¿Sí? El review. Entonces, el tipo de documento, Journal Article. Míralo, acá está. ¿Sí? Ahí está, Journal Article. Entonces, este es. ¿Por qué? ¿Qué tipos hay? Hay libros, hay magazine, proceedings, ¿sí? Bueno, no importa, no hay problema, lo importante es lo que nosotros debemos colocar acá, ¿sí? Entonces, obviamente lo primero que hay que leer es lo que son el abstract, porque el abstract se supone que es el mayor resumen de todo el documento, ¿sí? Entonces, por ahora, pues mientras no manejen bien lo del inglés, pues sí es importante que ustedes vayan teniendo un buen traductor a la mano, ¿sí? Entonces, aquí podemos tener el traductor aquí a la mano, ¿sí? Y podemos colocar acá y podemos empezar a leer, ¿no? Dice, dado que la población mundial alcanzó los 8.000 millones de personas, se espera que la generación de desechos continúe su crecimiento en los próximos años, ¿sí? La gestión de residuos sólidos, entonces mire cómo le llaman la gestión de residuos sólidos, Solid Waste Management. Entonces, esto va a ser una palabra importante para nosotros, para cuando ustedes comiencen a hacer el planteamiento del problema. Entonces, ustedes pueden ir marcando como esa palabra, ¿sí? Y entonces, esta palabra, la gestión de residuos sólidos, sí, es una palabra importante que nosotros podamos colocar en nuestra plantilla de resumen, ¿sí? Entonces, referentes teóricos, nosotros podemos colocar algunas definiciones importantes y ya empezamos a colocar, a sacar información o resúmenes de lo que nosotros estamos ya empezando a mirar y empezando a entender un poco más sobre el tema, ¿sí? Entonces, sobre esta parte de la gestión de residuos sólidos, ¿sí? Es una parte esencial del desarrollo sostenible que tiene como objetivo minimizar los impactos ambientales adversos. Aunque los problemas de desecho han sido monitoreados durante décadas, algunas regiones aún luchan por alcanzar sus objetivos de sostenibilidad en el área. En particular, Hong Kong todavía se ve afectado por vertederos sobrecargados. Bueno, si Hong Kong está afectado con vertederos sobrecargados, imagínense cómo estaremos por acá también, con una eliminación diaria promedio de tantas toneladas. La principal categoría de los residuos son los residuos sólidos municipales. Entonces, mire que aquí hay otro concepto clave, ¿cierto? Entonces, municipal solid waste, ¿sí? Esto es otro concepto clave que es importante, pues, irlo teniendo en cuenta por aparte, porque son como palabras que realmente después van a servir incluso para hacer la búsqueda
de otra información similar, ¿sí? Que se originan en los hogares y en las actividades comerciales. Este documento proporciona una descripción general de las estrategias actuales, ¿sí? Y el avance de las tecnologías adoptadas en la industria de la gestión de residuos sólidos, con el respaldo de una revisión exhaustiva de literatura. Este documento identifica los desafíos de la gestión de residuos sólidos en Hong Kong y sugiere posibles soluciones. Listo, entonces ahí ya nos está diciendo que lo que hace, los hallazgos conducen a la dirección de futuras investigaciones que deberán incluir soluciones innovadoras para mejorar el comportamiento del reciclaje, la adopción de tecnologías como la realidad virtual, plataformas educativas, aplicaciones móviles, con el tema de la gestión de residuos sólidos, podría promover una mayor conciencia sobre la reducción del reciclaje. ¿Sí? Bueno, entonces aquí lo único que veo es que no está hablando tanto de dispositivos IoT o de recolección inteligente, pero sí nos puede entrar un poco en el tema en qué consiste los residuos sólidos. ¿Sí? Entonces hay que empezar a leer, ¿sí? Hay que empezar a leer eh, la información, ¿sí? Y en la medida que vamos leyendo nosotros, vamos cayendo sobre el tema y vamos entendiendo un poco más del tema y vamos haciendo apuntes. Entonces la idea es que vamos leyendo. Entonces, por ejemplo, nos vamos a encontrar gráficas interesantes como estas, ¿sí? Entonces, en esta gráfica, digamos que dice que son los 5 pasos de la jerarquía de la basura de la directiva o del framework de basura de la Unión Europea, ¿sí? Y donde habla como que hay una parte de prevención, o sea, de no hacer basuras, ¿sí? Algo que podamos reutilizarlo, o sea, que en vez de botarlo se reutilice. Finalmente, si toca botarlo, entonces que se pueda reciclar. Si no se puede reciclar, es que se pueda recuperar, o si ya no se puede recuperar, pues entonces ahora sí toca, digamos que botarlo o ya llevarlo a un vertedero y dejarlo allí para que comience su propio proceso de destrucción, pero ya natural, ¿cierto? Entonces mira que ya está dando como algunos elementos. Nosotros podríamos incluso copiar esto y pasarlo a esa plantilla de resumen, ¿sí? Aquí ya hay unos datos estadísticos de cómo va manejando. Esta parte de los datos estadísticos también es importante porque cuando uno comienza a hacer el planteamiento del problema, colocar datos estadísticos es interesante. Que uno pueda colocar esos datos porque esos datos van a decir qué tan grande o qué tan pequeño es el problema de los residuos sólidos. Obviamente aquí estamos mirando una información internacional, ¿sí? Pero también sí sería muy importante que nosotros pudiéramos encontrar información a nivel nacional, porque cuando uno está haciendo el planteamiento del problema o el planteamiento del estudio, también hay que mirar qué es lo que se ha hecho a nivel nacional. Entonces, aquí comenzamos nosotros a darnos cuenta que también podríamos empezar a hacer algún tipo de búsquedas ya a nivel nacional, ¿sí? No sé, vamos a ver si encontramos algo, residuos sólidos, Colombia. Vamos a cancelar aquí para no esperar que traiga todo. Gestión de residuos sólidos urbanos, un enfoque en Colombia, el departamento de Antioquia. Entonces, miremos que aquí ya empezamos a encontrar información a nivel local. La gestión de los residuos en la ciudad de Barranquilla. Está bien. El estudio de los residuos sólidos en Colombia está bien. Digamos que estas tres estarían bien. Entonces, aquí estas tres serían como tres referencias interesantes que pudiéramos nosotros eh, guardar. Entonces, nuevamente hacemos la exportación, ¿sí? Eh, Vamos nuevamente aquí des en cuenta que el proceso es, a veces estoy leyendo, entonces me regreso, a veces voy, traigo y vuelvo y recojo más información, encuentro otros documentos, me sirven, ¿sí? Y vuelvo y los puedo colocar aquí en esta parte de recolección de basura, entonces lo coloco acá, ¿sí? Y digamos que yo puedo empezar a clasificar un poco acá. Podría colocar
un nuevo folder aquí y colocar aquí internacional, y podría colocar aquí un nuevo folder en Colombia, ¿cierto? Y entonces me quedó mal, me quedaron puestos donde no era. Recolección de basura, ¿dónde está? Internacional, recuperación. Concepto, recuperación, tecnología de transformación. ¿Dónde quedó lo de recolección de basura? Colombia Internacional, computación no ubicua, conceptos de investigación, ¿dónde lo dejé? Recuperación de la información. ¿Qué se me hizo ese folder? Transformación, recuperación, tecnología de transformación. ¿Ve? ¿Dónde quedó? Qué raro. A ver, recientemente añadidos. Listo. ¿Será que fue que le cambié el nombre? Bueno, entonces, recolección, recolección de basura. Sí, no le había cambiado el nombre y aquí voy a internacional y aquí voy a crear un nuevo folder que lo llamé Colombia. Listo. Entonces, de recolección de basura, entonces mire que este es de Colombia y este es de Colombia, entonces esto lo coloco aquí en Colombia, ¿sí? Y ahí me van quedando los estudios de Colombia, ¿sí? Y aquí, cuando yo le doy aquí en recolección de basura, pues aparecen todos los estudios, ¿sí? Entonces, este que estamos manejando es internacional, lo voy a colocar aquí internacional y es el que estoy revisando, ¿sí? Pero aquí tengo uno de Colombia. Aquí también, obviamente, tengo que recoger la información del documento que corresponde, gestión de residuos urbanos en Colombia, ¿sí? Está como mejor un enfoque en Colombia, el departamento de Antioquia. Yo le voy a dar doble clic acá. Es como una tesis, creo, un cuaderno activa, ¿no? No, es una publicación. Vamos a ver, se descarga el PDF. Sí, puedo descargar el PDF. Se supone que yo lo podría guardar. Gestión de residuos sólidos en Colombia. Pues escritorio, proyecto Canecas, antecedentes, gestión de residuos, Colombia. Entonces, dice abrir. Imprimir, guardar como PDF. Guardar, gestión de residuos Colombia, Antioquia. Listo. Vamos otra vez aquí al Mendeley. Y aquí en el Mendeley, en los detalles, gestión de los residuos sólidos. Entonces le agregamos este que tenemos aquí, que está de gestión de residuos. Enfoque Colombia del departamento. Y es ese, departamento de Antioquia. Listo, sí. Entonces, aquí está. Y aquí ya tengo lo de Colombia, ¿sí? Desde en cuenta que aquí este ya pues está hablando obviamente de Colombia y aquí ya nos habla de las resoluciones. Digamos que es la parte interesante para nosotros saber cuáles son las resoluciones que se manejan alrededor de los residuos sólidos, ¿sí? Mira que aquí hay unas palabras interesantes, método de disposición, gestión de residuos, ¿sí? Aquí no está hablando de IoT, es decir, que este estudio, ¿sí? Si nosotros vamos a mirar esta parte,
este estudio está hablando de la parte de los residuos que están por acá. O sea, hay un estudio que están acá, pero en Colombia, ¿sí? El otro estudio hablaba de los residuos, pero en Hong Kong, pero todavía no nos está hablando nada de IoT, ¿sí? Entonces puede ser que encontremos otros documentos que estén acá, pero recordemos que los más importantes son los que nosotros encontramos acá, que hablen de tanto de los desechos sólidos como que hablen también de IoT, pero vamos a encontrarnos nosotros con estudios aquí o nos vamos a encontrar con estudios aquí, y esos estudios son importantes porque nos ponen en contexto, ¿sí? Nos ponen en contexto y nos dan información importante para lo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿sí? Aquí posiblemente en estos artículos también encontremos información de otros estudios, ¿sí? Entonces, eso es lo que se le llama el snowballing, ¿sí? Es cuando aquí nombran de que alguien hizo otro estudio donde sacó toda la información o hizo un enfoque estadístico de la información del problema. Nosotros podríamos ir a ese estudio, buscarlo y descargarlo. La idea es que cuando uno haga citaciones, no hable de alguien que habló de alguien, sino que vaya y hable directamente de quién hizo o quién está haciendo ese estudio. Entonces aquí está hablando de lo que son los rellenos sanitarios, lo que es el compostaje, bueno, sí, hablando de todos esos elementos. A este también se le podría hacer una ficha. Entonces ustedes, si ven que el estudio es importante, pues entonces ustedes pueden crearle una ficha también a este. Y comenzar a colocar unas anotaciones importantes. Entonces, esto es lo que toca ir haciendo, ¿sí? Obviamente podemos encontrar muchísimos estudios, pero entonces para esta parte de los antecedentes tenemos que saber elegir esos 5 o 10 más importantes, ¿sí? O los 5 o los 10 más nuevos, y con eso comenzar a hacer esas lecturas, ¿sí? Y como hay poco tiempo, pues es muy difícil poder leer absolutamente tantos estudios. En un estudio de antecedentes, pues no, uno tiene que escoger muy bien cuáles son los que va a leer, ¿sí? Si estamos hablando que de aquí a 15 días nosotros tengamos como una especie de propuesta, pues deberíamos estarnos leyendo o tener al menos en mente de leer por lo menos unos 5 o un poco más de artículos, ¿sí? Pero no creo que más, porque pues con eso es más que suficiente. Y una vez que ya nos hemos empapado, que ya hemos hecho resúmenes acá, que hemos sacado información importante, ¿sí? Entonces ya podemos entrar nosotros nuevamente al documento, podemos volver al documento y comenzar a hacer el planteamiento precisamente eh, del problema, ¿sí? Entonces aquí en esta parte de los antecedentes, entonces aquí dice que es descripción breve del tema de investigación, ¿sí? La situación problemática y el contexto. Entonces aquí es donde ya uno comienza a plantear algún tipo de información. Digamos que lo vamos a empezar a plantear desde aquí, ¿sí? Entonces, por decir algo, ustedes pueden comenzar aquí. La recolección de residuos sólidos es un problema a nivel mundial, que aunque desde hace varios años se trabaja en el tema, aún no se ha encontrado soluciones a su crecimiento desmedido. Entonces, ¿de dónde estoy diciendo esto? ¿Sí? ¿De dónde estoy diciendo esto? A la primera lectura que hice, ¿sí? Desmedido. Sí, la primera lectura que hice fue la que yo vine acá, miramos acá, y mírense cuenta que aquí ellos comenzaron a decir por aquí, ¿sí? Que la urbanización y que es un problema y que los gobiernos están tratando de trabajar en eso. De eso no lo saqué, simplemente fue un resumen que yo hice de esta primera lectura que estaba haciendo, ¿sí? Entonces, para yo decir que esa idea me surgió a partir de la lectura que hice de esto, pues tengo que hacer una referencia, ¿sí? ¿Y cómo hacemos la referencia? Yo ya sé que el título es este, ¿sí?
Entonces, yo lo que hago, si ustedes han instalado correctamente el Mendeley, cuando ustedes lo instalan, normalmente él les coloca aquí en la parte de referencias, le coloca un plugin. Mire que este plugin aquí dice Insert Citation y esto es un plugin de Mendeley. Hay veces que el plugin aparece aquí, otras veces aparece por acá el plugin. A veces puede cambiar dependiendo la versión de, del Office, ¿sí? Pero como yo ya esto lo tengo aquí en el Mendeley, incluso con el documento y todo, yo puedo llegar a decirle aquí, inserte la citación, ¿sí? Y mire que aquí aparece IEEE, o sea que estoy insertando la citación y la citación se va a hacer es con IEEE. Y yo le coloco el nombre del título y aquí ya me aparece el nombre del título, ¿cierto? Entonces yo le digo, OK, ¿sí? Entonces, él colocó aquí un 2. Sí, bueno, esto es un 1 porque aquí ya había hecho yo una citación antes. Sí, y aquí colocó un 2. ¿Sí? Y aquí ya después yo digo, como ya hablé de lo que pasa a nivel internacional, ¿sí? Entonces yo puedo llegar y decir, en Colombia, los estudios se han hecho a nivel de, y entonces uno comienza a colocar allí lo que ha resumido, ¿sí? Pero como ya estamos hablando de Colombia y lo que yo voy a decir aquí, o la información que yo voy a colocar acá, la saqué o fue una idea que yo apunté, que yo guardé aquí en estos resúmenes, ¿sí? Y yo voy a sacar esa idea de lo que yo lo saqué de estos resúmenes, yo sé de dónde la saqué. Entonces digamos que esa siguiente idea yo la saqué fue del otro estudio que yo la saqué de acá, ¿sí? De gestión de residuos sólidos urbanos, ¿sí? Entonces ahí vuelvo y coloco en Colombia, yo puedo colocar acá y le digo Insert Citation y le coloco aquí gestión de, de residuos sólidos urbanos, ¿sí? Un enfoque en Colombia, entonces, o el de la ciudad de Barranquilla, este es un enfoque en Colombia, entonces le digo insertar, y ahí se inserta la siguiente referencia, y entonces comienzo a escribir, sí, sigo escribiendo, y así, entonces ya estoy aquí, lo que estoy haciendo es que aparte estoy colocando resúmenes, estoy colocando información que yo he podido extraer y sintetizar, ¿sí? Y ya la estoy reforzando de dónde saqué esa información o cuál es la referencia que me dio idea de cómo plantear esta información. Y así comenzamos a colocar una serie de párrafos que nos van a llevar al planteamiento del problema. Ahora, ¿cómo deben ser esos párrafos? Eso es algo que vamos a ver precisamente ahora en un momento, ¿sí? De cómo deben colocarse en esos párrafos, ¿sí? O qué información es la que nosotros deberíamos colocar allí, ¿sí? Pero hasta aquí es como empezamos nosotros a hacer ese planteamiento de ese problema. Entonces, si nosotros volvemos aquí, en esta gráfica que nosotros tenemos acá, ¿sí? Eh, ¿sí? Entonces, aquí es donde estamos, ¿sí? Que es donde nosotros estamos yendo de la idea de investigación al planteamiento del problema de investigación, ¿sí? Y esto es lo que estamos haciendo. Nosotros ya pasamos de la idea de investigación y estamos en la revisión de literatura, que es este punto que nosotros estamos acá. Y en esta parte de redirección de literatura es lo que yo les acabo de demostrar nuevamente, ¿sí? De cómo buscamos palabras claves a partir de los núcleos temáticos, cómo vamos refinando las palabras claves, cómo buscamos en Publisher Perry, luego cómo vamos a las bases de datos, luego cómo organizamos la información en directorios, cómo lo organizamos en Mendeley y luego comenzamos a hacer la lectura. Pero hacemos una lectura haciendo llenando unas plantillas descriptivas donde vamos colocando anotaciones. ¿Sí? Y esa plantillita nos va a servir después para poder hacer la escritura del planteamiento del problema, ¿sí? Y con eso vamos sacando como un marco de referencia donde vamos sacando conceptos y vamos encontrando trabajos previos, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar primero a que nosotros vamos a definir cuál va a ser el enfoque de la investigación, hasta dónde vamos a llegar, ¿sí? Y vamos a mirar qué tan difícil va a ser ese problema, ¿sí? Entonces, antes de plantear toda esta parte, ¿sí? De toda esta parte del planteamiento del problema, hay una técnica que se utiliza que se llama la técnica de embudo.
¿sí? Entonces, cuando uno va a hacer el planteamiento del problema, lo primero que coloca es esa descripción donde están esos antecedentes, ¿sí? Y entonces uno utiliza esa técnica de embudo que es ir de lo general a lo particular, ¿sí? Es pasar de lo más general a lo más específico. Entonces, esa técnica se puede ver aquí en esta parte, ¿sí? Entonces, para plantear el problema, ¿sí? Entonces es hacer una argumentación de lo general a lo específico. Entonces, den cuenta que yo les hice aquí un ejemplo donde yo les decía, a nivel internacional existe un problema de basuras, así, sí, a nivel Colombia, entonces ya voy cerrando el embudo. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es colocando haciendo precisamente que eso se vaya detallando mucho más hacia donde nosotros queremos que llegue, ¿sí? Pero entonces, en nivel general, nosotros comenzamos hablando desde el contexto general, comenzamos hablando de esos conceptos, como el concepto de la gestión de residuos sólidos, ¿sí? Si nosotros tenemos estadísticas a nivel internacional, pues colocar esas estadísticas y lo colocamos soportado en los estudios que ya hemos empezado a leer. Después bajamos un poco más, hablamos de cuál es el problema en particular, la situación específica. Entonces, en las lecturas, ustedes van a encontrar, por ejemplo, que dice que el problema es que hay países que sí hacen, ¿se acuerdan la torre esa de jerárquica que decía de no generar basura, de reutilizarla, de recomponerla y finalmente depositarla? Hay países que no tienen ni siquiera eso, ¿sí? Sino que todas las basuras ni siquiera le hacen reciclaje. Entonces podemos empezar a hablar de esos problemas. Podemos hablar de ese problema, cómo está en Colombia, qué es lo que pasa en Colombia. ¿En Colombia hacen eso o no hacen eso? ¿Sí? Y entonces comenzamos a colocar una lista de esos problemas y después de esa lista de esos problemas nosotros podemos escoger un problema en específico llegando a la Universidad del Cauca. ¿Sí? Entonces, mirándolo así, yo podría estar hablando aquí en este primer párrafo, estoy hablando a nivel internacional y lo voy a colocar aquí como en otro color para que miremos cómo es que va apareciendo ese digamos, embudo, ¿sí? Luego, a nivel internacional, yo podría incluso colocar allí unas estadísticas. Luego aquí, cuando comencé a hablar aquí de Colombia, entonces aquí estoy hablando a nivel de Colombia, o sea, ya es a nivel nacional, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando a nivel nacional? ¿Sí? Aquí en Colombia, ¿sí? Y yo podría colocar después una lista de los principales problemas. Entonces, entre los principales problemas encontrados son, y entonces comienzo a colocar aquí una lista, ¿sí? De cada uno de los problemas que yo puedo estar encontrando de lo que está ocurriendo aquí a nivel de Colombia, ¿sí? Ahora, en la universidad, entonces, en la Universidad del Cauca existe este problema, ¿sí? Entonces, aquí ya estamos hablando de que estamos hablando a un nivel local, ¿sí? O sea, el contexto ya es local, ¿sí? Entonces, mire que aquí estamos hablando de un embudo grande, aquí es más pequeño y aquí es mucho más pequeño. Y esa es la manera correcta de ir haciendo ese planteamiento de ese problema, ¿sí? Entonces, aquí hay una propuesta de cómo hacer ese planteamiento de ese problema. Entonces, por ejemplo, el primer párrafo debería ser, en lo posible, ahora andar un poquito más esto, ¿sí? Brevemente el tema que va a investigar, ¿sí? O sea, estamos hablando de la temática y las estadísticas, los primeros párrafos, ¿sí? Que el planteamiento del problema empiece con una breve introducción sobre el tema que ha escogido. Se empieza definiendo el tema central de interés y directo al punto. Entonces, es lo que decía, lo que estaba tratando de colocar aquí, ¿sí? Sobre el tema general, es decir, aquí la recolección de residuos sólidos, ese es el tema general. Es un problema a nivel mundial. Aquí ya estoy colocando cuál es el tema general, ¿sí? Entonces, una breve introducción sobre el tema escogido, ¿sí? Y aquí puedo, si yo tengo aquí, yo puedo colocar estadísticas, ¿sí? Si el estudio que leí sobre la parte de qué es lo que está sucediendo a nivel internacional de los residuos sólidos me dice que el 80%, entonces por acá habrá otro párrafo, el 80%, esto lo voy a inventar, pero es porque no he leído todo, ¿sí? De los países no reciclan, ¿sí?
Y aquí, obviamente, vuelvo y coloco la referencia. Entonces hago el llamado a la referencia. Obviamente no lo coloco a mano, sino lo coloco insertando la referencia para que al final las referencias se me organicen de manera automática. Entonces ahí estoy colocando estadísticas, ¿sí? Luego, ¿qué viene? La segunda recomendación es ubicar el tema en el contexto del problema, o sea, delimitar el tema a una dimensión, ¿sí? Y contextualizar. ¿Qué quiere decir eso? El objeto de estudio, el lugar, el tiempo y la temática. Posiblemente en la parte de basuras encontramos que no reciclan, no reciclan, encontramos que hay poca educación, que encontramos problemas de salud, por eso encontramos, bueno, etcétera. Entonces, encontramos que no se dispone adecuadamente, ¿cierto? Entonces, de todos estos problemas que están enunciados aquí, nosotros nos vamos a entrar por este. Entonces, uno llega y dice aquí, en el presente estudio, nos enfocamos en el problema de la disposición adecuada, ¿sí? Disposición adecuada de los residuos sólidos. Entonces, aquí con esto ya cerramos ese enfoque. De todos estos posibles enfoques del problema de los residuos sólidos, este es el que nos vamos a enfocar nosotros, ¿sí? Y entonces aquí hay un párrafo que habla sobre el enfoque específico. Entonces, eso es delimitar. Precisamente allí estamos generando sobre qué nos vamos nosotros a enfocar en específico, ¿sí? Ahora, los terceros párrafos es empezar a hablar sobre precisamente los antecedentes, mencionar antecedentes, referir a autores o investigaciones previas, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a colocar información de los estudios que hemos hecho las fichas, o sea, a nivel internacional, a nivel Colombia, pero que tengan que ver con esto, con esa disposición de adecuada a esos residuos. En el estudio, por ejemplo, digamos que alguien llegue y dice, en el estudio hecho por Chinchín, ¿sí? Y entonces llegan y colocan ustedes la referencia de Chinchín allí, ¿sí? Eh, hicieron un despliegue de, eh, de dispositivos inteligentes, ¿sí? Con los siguientes sensores y pudieron hacer tal cosa, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando ya de los antecedentes, ¿sí? Pero estos son antecedentes internacionales, ¿sí? Ahora podemos mirar si aquí en la universidad se ha hecho algo. En la universidad no se ha hecho nada, entonces no se ha manejado eso. Entonces también allí colocaríamos un párrafo sobre eso. Y ahí es donde vamos colocando los antecedentes que hemos estado buscando. Después aquí hay otra opción donde dice que mencionar los problemas que no han sido abordados, ¿sí? Y cuál es el punto de partida de la explicación, ¿sí? Explicar por qué se ha elegido ese problema y lo más posible de ese listado, decir por qué se eligió ese. Entonces, dar una idea de por qué se eligió. En este caso, pues es una necesidad de la universidad, ¿sí? La universidad tiene ese problema y aquí entonces comenzamos a hablar de ese párrafo de por qué la universidad necesita resolver ese problema, sobre todo por costos, ¿cierto? Por costos en la propia universidad. Entonces ahí vendría ese elemento. Indicar lo que se pretende. Entonces, ese es el enfoque de solución, ¿sí? Y ahí uno justifica. Entonces, al final ya uno llega y dice aquí, la presente investigación pretende eh, desplegar un dispositivo inteligente en, eh, en el sitio de canecas de residuos sólidos de la Universidad del Cauca, ¿sí? Con el fin de monitorear en tiempo real, y poder restablecer cuándo poder sacar la basura, ta, 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 ta. Entonces ahí ya uno está haciendo lo más preciso de lo que se va a hacer exactamente de toda esa información, ¿sí? Y posiblemente el problema al final se termina con una pregunta de investigación. Al final
uno llega y dice, la pregunta de investigación es ¿cómo medir los residuos sólidos en la Universidad del Cauca con el fin eh, de hacer su recolección más eficiente y reducir costos? Listo. Entonces, esa es la pregunta de investigación. Sí, me disculpan que lo estoy haciendo muy rápido, pero es para que me alcance el tiempo. ¿Sí? Yo sé que no se está escribiendo aquí correcto, pero bueno, eso es, ya lo estoy yo diciendo allí. ¿Sí? Y mire que aquí ya me está quedando varios párrafos de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Me están quedando varios párrafos de lo que estoy haciendo. Y en este punto es donde pues ya entra uno a revisar precisamente, ¿sí? Ya entraríamos entonces, por ejemplo, uno como mentor a comenzar a revisar lo que ustedes están planteando acá y ya con la experiencia que uno tiene, pues uno ya comienza a buscar aquí un poco de colocar mayor precisión de lo que ustedes están colocando acá, ¿sí? Bueno, hay varias trabajos, por ejemplo, para que ustedes vean un ejemplo de lo que les estoy colocando acá. A ver, aquí 2017, pregrado, calidad del aire, ante el proyecto. Bueno, no sé si, no, es la versión 8 es la última. ¿Pico? Vamos a mirar esta última versión. Entonces, esto que les acabo de mostrar es para casi todos los proyectos de investigación, ¿sí? Entonces, esto es un trabajo que se hizo sobre calidad del aire en pregrado, ¿sí? Miren lo que está aquí, planteamiento del problema y pregunta de investigación. Entonces, esto es el planteamiento del problema. Al final debe quedar algo como esto, ¿sí? Entonces, miren lo que dice aquí. Esto es sobre calidad del aire, un trabajo que nosotros hicimos con estos muchachos sobre calidad del aire, ¿sí? Entonces, mire que aquí comienza estableciendo el tema en general, ¿sí? Que es lo mismo que muestra aquí digamos que este resumen que está aquí como los posibles pasos, ¿sí? El tema en general que podemos nosotros utilizar, ¿sí? Entonces, el cambio climático hoy en día es reconocido por la mayoría de los países del mundo como uno de los retos de la humanidad tendrá que lidiar en los próximos años y el cual ya se han presentado cambios significativos que afectan gravemente las poblaciones de todos los países a nivel económico mundial. Y la economía mundial. Entonces, mire, tema general está planteado allí, ¿sí? El planteamiento de una breve introducción sobre el tema escogido y definiendo el tema de interés. Ahora, algo de estadísticas, ¿sí? Los datos analizados de los últimos años por diferentes fuentes académicas, estos son 12, 13 y 14, son tres estudios. Tres estudios que si yo voy aquí, yo voy a donde están esos estudios, ¿sí? Son estos, 12, 13, 14, efecto del cambio climático en la calidad del aire, este cambio climático y de sistemas digitales, 14, el impacto directo del cambio climático. Entonces, de aquí de estos tres estudios, los muchachos que hicieron el planteamiento de este problema sacaron unas ideas y que las ideas que sacaron de allí, ¿sí? Las condensaron en esto, los datos analizados de los últimos años por diferentes fuentes académicas no gubernamentales demuestran que los cambios en los patrones locales globales de clima son significativos y duraderos. Por ejemplo, en el 2005 tuvo una temporada con más huracanes de la historia, pero ha sido el 2017 que ha tenido una temporada con los huracanes más poderosos registrados. Entonces, esa información la sacaron de estos tres estudios, ¿sí? Y nos está dando datos estadísticos sobre este planteamiento del tema, ¿sí? El problema es tan complejo que la ONU planteó en su Programa Mundial de Desarrollo Sostenible adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático, ¿sí? Entonces, está hablando ya en general. Ahora habla de lo que es la contaminación ambiental. Es una precisión sobre el tema, ¿sí? Después habla de la Organización Mundial de la Salud que dice al respecto de eso. Después viene a los del Ministerio de Medio Ambiente en Colombia. Entonces, des en cuenta que aquí venía hablando del tema en general, aquí hablo de a nivel internacional,
y luego aquí baja un poco a qué es lo que está sucediendo en Colombia, ¿sí? Y aquí ya hay referentes o referencias de lo que se está sucediendo en Colombia, y aquí hay estadísticas de lo que pasa en Colombia con esa parte del cambio climático y de la calidad del aire, ¿sí? Entonces, y con esto se puede diferir la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo ayudar a las personas a evitar entornos de mala calidad del aire con el fin de minimizar el impacto en la salud? Viene el enfoque de solución. Entonces, hay varias estaciones de calidad del aire desplegadas, ¿sí? Están en un sistema de información. Nosotros podemos tomar esa información y reutilizarla. Entonces, las diferentes universidades en que han trabajado, nosotros podemos reutilizar esa información y podemos, nuestro enfoque de solución, ¿sí? Podría ser en prevenir para que la gente no pase por esos lugares mediante la utilización de aplicaciones inteligentes que alerten o sugieran acciones preventivas. Ese es el enfoque de solución, ¿sí? Y entonces aquí se plantea qué es lo que se quiere hacer, ¿sí? Entonces, eso en esencia es, normalmente un planteamiento del problema podría ser entre una hoja, máximo 2 hojas, ¿sí? Aquí está colocando 2 ojos, pero estamos en letra grande. Pero para llegar a eso hay que hacer lo lo que les había comentado aquí. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Bueno, listo, muchachos. Voy a detener aquí grabación.